Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos SQL Server desde Visual Studio 2010. Vamos a utilizar una aplicación de tipo Windows Form para hacer esta conexión. Entonces abrimos Visual Studio. Bien, una vez abierto Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Y elegimos de tipo Windows Form. Vamos a llamarle Win 001. Bien, aquí tenemos el formulario. Al mismo le vamos a agregar un control ahí está. Bueno, un control para visualizar un listado de clientes. Y vamos a utilizar el control Data Grid View. ¿Dónde está el Data Grid View? Aquí está. Entonces lo pegamos en el formulario. Vamos a hacer un poquito más grande el formulario. Bien, este control Data Grid View le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Grid Clientes. Bien, para hacer la conexión a SQL Server vamos a necesitar una clase que yo se los voy a compartir en este video en la descripción como descarga directa. Bien, yo ya tengo el archivo. Es una clase que se encarga de hacer la conexión a base de datos. Vamos a añadirlo a nuestro proyecto. Y aquí está añadida en el proyecto. Bueno, esta clase se encarga de realizar la conexión a una base de datos SQL Server y también se encarga de ejecutar todas las acciones hacia esa base de datos. Lo único que necesitamos, ahí está. Bien, lo único que necesitamos es en el archivo de configuración poner estas dos llaves. Bien, esta clase va a leer del archivo de configuración estos dos valores, los cuales utilizará para hacer la conexión y para asignarse un timeout, un tiempo que demorará la petición en esa conexión. Bien, primero agreguemos el archivo appconfig a nuestro proyecto. Para ello hacemos add new item y buscamos archivo de configuración application configuration file. Lo añadimos y este archivo de configuración es un XML donde en su sección app settings vamos a añadir todas las llaves que necesitemos. Aquí va una aquí. Bien, entonces yo ya tengo por aquí este valor
Vamos a ver si está aquí. No está. Bien, aquí. Esto es nuestra llave connection string. Si ustedes ven en la clase de BHelper, nos irá a buscar este valor, esta llave. Connection string, lo cual debe estar en la sección de app setting de nuestro archivo de configuración. Y aquí es la parte que variará según cada uno de ustedes. Aquí van a poner el servidor, el nombre de la base de datos, un usuario y un password. Bien. Entonces, vamos primeramente a la clase. Vemos que tiene un error. Es necesario añadir al proyecto las librerías necesarias para usar el archivo de configuración. Para ello, vamos a añadir una nueva referencia y vamos a buscar de .NET System.Configuration. System Configuration. Buscamos. Está por aquí. Bien, añadimos y automáticamente tenemos habilitado el uso del System Configuration. Bien, como dijimos, vamos a necesitar esta llave también en nuestra webconfig, en nuestra appconfig. Vamos a agregar el que nos falta. Add, le ponemos una key, que es lo que nos pide, y vamos a ponerle value y serán 500 milisegundos de duración en la petición a esa conexión a base de datos. Bien, con esto tenemos nuestra clase lista para ser usada desde nuestro formulario. Ahora bien, es necesario tener nuestra base de datos funcionando y al menos tener una tabla para mostrarla. Bien, para ello nos conectamos a nuestra base de datos. Yo voy a usar el programa SQL Server Management Studio para conectarme a la base de datos local. Para esto deben tener instalado el SQL Server Express en su computador o bien trabajar en algún servidor de base de datos. Bien, vamos a la parte database. Yo tengo creado un database. Crear un database es simple, new database, ponen un nombre y tenemos, bueno, ninguna tabla, ningún store procedure, ni función ni nada. Entonces, para crear una tabla, hacemos nueva tabla, o bien pueden hacerlo todo a través de consola. Bueno, vamos a crearlo por acá. Vamos a crear el primer campo que se va a llamar ID y le ponemos un tipo de tipo integer, int, null, no, y este campo va a ser autoincremental y vamos a elegir la opción identity y le ponemos sí. Esto hace que el campo sea autoincremental y vamos a hacer que sea primary key. Bien, el siguiente campo va a ser un nombre. Bien, nombre. Otro campo va a ser de tipo de varchar de 150. Otro campo va a ser email de tipo varchar de 100, 150 también.
Otro campo puede ser fecha de nacimiento. Es de tipo DateTime. Ahí está. Esto no puede ser nulo, este puede ser nulo, esto puede ser nulo. Bien, a modo de ejemplo, suficiente con estos campos. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar esto. Acá tenemos la opción Save Tabla, le ponemos un nombre, TBL cliente. TBL que hace referencia a tabla cliente. Guardamos y tenemos la primera tabla creada. Entonces ahora si refrescamos esto, debemos poder ver la tabla cliente. Podemos hacer insert para tener algunos datos. Entonces aquí simplemente vamos reemplazando nombre, el email, recuerden que era nulo, y la fecha de nacimiento también. Bien, vamos a poner un nombre, Marcos, el email marco@gmail.com como ejemplo, fecha de nacimiento, se pone el año, vamos a poner de 1982, el mes enero, el día 9. Entonces ejecutamos esta consulta y tenemos una inserción. Que modificamos algunos datos para tener dos clientes por lo menos. Entonces tenemos acá Miguel, le pongamos otro año, otro día, otro mes. Bueno, ahí F5 y tenemos insertado dos registros. Vamos a corroborar que estén insertados. Hacemos la consulta correspondiente. F5 y tenemos dos datos, dos registros. Bien, a modo de ejemplo va a ser suficiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es enlazar nuestra base de datos a nuestra aplicación, es decir, reemplazar esta sección. Para ello necesitamos bien, entonces necesitamos conocer el valor de la conexión string correspondiente a nuestro SQL Server Express. Este formato es más que nada para un servidor de base de datos, para un Windows Server que tiene alojado un SQL Server. En el caso de trabajar con SQL Server Express, podemos directamente verificarlo desde aquí. Vamos a Server Explorer, vamos a aquí, vamos a hacer un New Connection y aquí elegimos el servidor, que en este caso va a ser nuestra máquina local. Elegimos y la autenticación es en Windows, lo dejamos por defecto y elegimos la base de datos que es test. Y en la opción Advanced nos copiamos estos valores que pasa a ser nuestra connection string para esta base de datos. Entonces copiamos, seleccionamos todo, copiamos y si quieren estar seguros pueden hacer un test
y en el valor del webconfig vamos a reemplazar toda esa cadena por esto. Entonces, de esta forma, nuestra clase ya se podrá conectar a la base de datos local y podemos traer los datos. Para ello, vamos al formulario en la opción Load, Form Load. Yo quiero que al cargar el formulario se muestren los datos. Entonces vamos a la opción Load y aquí es donde tenemos que escribir las sentencias necesarias para acceder a la base de datos y mostrar la información. Para ello vamos a crear un store procedure en nuestra base de datos. Un store procedure simple que devuelva un simple select. Entonces hacemos new store procedure. Aquí todo esto es comentario, no son necesarios. Podemos borrar simplemente. Y acá ponemos el nombre del procedure. Por ejemplo, get clientes. Y ahora viene una lista de parámetros. En este caso no va a recibir ningún parámetro porque yo necesito todos los clientes. Y simplemente vamos a hacer un select ID nombre, ¿qué otro tenemos? Email, fecha, nacimiento, from, tbl, cliente. Entonces si hacemos F5 o execute, tenemos nuestro store procedure funcionando y lo podemos probar en esta misma pestaña. Hacemos simplemente execute y nos devuelve nuestros valores. Entonces ahora de la clase DBHelper al final tengo un ejemplo de cómo usar. A ver dónde está el ejemplo de cómo usar. A ver, entonces acá en la parte final de la clase tenemos un ejemplo de un método. Este método lo copiamos y lo pegamos en form, en la clase form, y descomentamos. Para descomentar tenemos esta opción. Este método devuelve un dataset. Bueno, es get, recibe un parámetro. En este caso no necesitamos ningún parámetro. Y agregamos las referencias a las librerías necesarias. Esto no es necesario. Aquí definiríamos todos los parámetros al store procedures uno por uno. Importante que respeten el nombre del parámetro, el tipo del parámetro y el valor a enviar para ese store procedure. Entonces en este caso, como no necesitamos, simplemente borramos esto y nuestro store procedure es USP get clientes. Entonces reemplazamos aquí y este store procedure vamos a ponerle un nombre al método get clientes y lo vamos a utilizar aquí. Veamos que el método devuelve un dataset. Entonces definimos un dataset igual a get clientes, que es básicamente llamar este método que se va a conectar a través de este método. Vemos que estamos usando DBHelper, execute dataset. Este método, si hacemos
F12 vamos a ir a la definición y va a ver que va a buscar de la app-config la connection string, se conecta al valor que tenga la app-config a la base de datos y finalmente lee de la lista de parámetros y ejecuta la acción. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es en nuestro Data Grid View, que se llamaba Grid View, Grid Clientes, en la propiedad Data Source, vamos a asignarle la tabla 0 de nuestro datasets. ts.tables, la tabla 0. Este dataset puede tener muchas tablas, pero nosotros en nuestro store solamente devolvemos una tabla, que es esta. Entonces lo capturamos en la tabla 0. Ahora esto debería de funcionar. Veamos. Ahí está. Tenemos los dos registros con los valores correspondientes en nuestra grilla. Y bien, eso es todo. El objetivo de este video es simplemente enseñarles a conectarse a una base de datos y mostrar en pantalla algunos valores. Ahora está en ustedes hacer todas las variantes, como agregar un nuevo registro, eliminar, poner botones, agregar controles y hacer otro tipo de aplicación que ustedes necesiten. Espero que les haya gustado el video, que les guste, que les sirva. Cualquier cosa pueden comentar. Todo será bienvenido. Gracias. Saludos.